Mis hermanos, gracia y paz a sus vidas. Vamos a orar al Señor y presentar esta reunión en las manos de nuestro Redentor. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por concedernos el día de hoy, Señor, como un día de gracia, de misericordia, un día de bondad, para honrarte con nuestra vida, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que está aquí en este lugar, presto a ser edificado, a ser enriquecido, Señor. Te ruego, Dios, que en tu amor seamos saturados de esa benevolente gracia. Gracias por cuidarnos camino acá, Señor. Gracias por permitir, Dios de la gloria, que mis hermanos lleguen sanos y salvos para poder disfrutar de este buen momento, Señor. Y que así sea, Dios de la gloria, que tengamos una actitud correcta, devota, agradecida, Señor, entregada a ti, prestos a presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto espiritual, voluntario, racional, que podemos ofrecer ante ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros malos comportamientos, nuestra incorrecta disposición. Señor, oramos por los que vienen en camino, para que lleguen bien, pero también en una actitud de adoradores, Señor. Y oramos por los que por alguna causa no vendrán. Tal vez algunos están viajando, tal vez otros están pasándola muy mal en su salud, otros simplemente no quieren estar, Señor, no tienen apatía o cualquier cosa es excusa para no estar, Señor. Dios, te pido por todos para que fortalezcas a tu iglesia, aquellos que realmente son creyentes. Al final sabemos, Señor, que tristemente muchos que vimos como de nosotros se irán de nosotros porque no son de nosotros, Señor. Y lo que rogamos es que nosotros que decimos ser, permanezcamos en ti, Señor, con la mirada puesta en ti. Ayúdanos en ello, Dios, y que podamos cada día conocerte con más entrega y devoción, Señor. Que podamos cada día rendirnos a ti para adorar, exaltar y bendecir tu nombre de manera genuina, de tal forma que te honremos y te exaltemos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor, y que tu palabra este día corra, sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Carambas.
Yo sé que un día estamos, mientras retomamos el tema de del evangelismo, estamos hablando de una enseñanza muy conectados a lo que son los temas de los atributos de Dios, titulado Efectos de conocer a Dios, ¿no? Y mencionamos acerca de cómo, que con base en el libro de Daniel extraeríamos 4 afirmaciones al respecto. La primera que vimos hace 8 días fue que quienes conocen a Dios demuestran gran esfuerzo para Él, ¿sí? Lo vimos basado en Daniel capítulo 11, versículo 32, y ese texto dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y lo que mencionábamos en contexto es que el pueblo bajo cautiverio ya ha pasado la era de los babilonios, están en la era medo-persa, y hay un hombre que se ha levantado y que dice que ha cautivado al pueblo con lisonjas, ¿sí? Pero con el propósito de arrastrarlos hacia la idolatría, hacia el abandono de Dios, y que el pueblo se ha dejado porque le ofrece cosas. Y ahí donde en ese contexto es donde el escritor o Dios a través de Daniel escribe, ¿no? Que más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto obviamente planteando la realidad de también observar nuestra vida alrededor, ¿no? Y nuestro comportamiento. Realmente conocemos al Señor, realmente estamos actuando con base a ese conocimiento, y recordando que la Biblia habla, ¿no? Acerca, bueno, que hemos hablado del tanto el conocimiento doctrinal como el conocimiento íntimo, personal, que el creyente debe conocer doctrinal e íntimamente al Señor, ¿sí? Que es peligroso pretender conocer a Dios íntimamente sin el conocimiento doctrinal, porque termina uno conociendo, o termina la gente no conociendo a Dios, sino inventándose un Dios personal, ¿no? Basado a sus caprichos, basado a sus placeres, y que no le exija como realmente la Biblia exige, ¿verdad? Pero también el cuidado de conocer acerca de Dios en lo doctrinal y no incurrir, no sumergirnos en lo espiritual, en el conocimiento íntimo, porque de esa manera caemos en el estado de los fariseos, ¿no? O todas aquellas personas que conocen acerca de Dios, pero hasta ahí, no van más allá, y no se demuestra su conocimiento acerca de Dios en su forma de actuar, en su forma de vivir, ¿no? Es decir, su actuar no refleja lo que conoces. Es como yo saber acerca de la oración y tener un estudio profundo de la oración, pero no orar, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve conocer acerca de la oración? ¿Cuáles son los tipos de oración? ¿Cómo no se debe orar si no oro? ¿Ve la diferencia entre conocer acerca de y conocer a? Bueno, lo mismo puede ocurrir con el Señor, o con el conocimiento de Dios. Entonces ahí tenemos la importancia, ¿no? De conocer al Señor, pero también en intimidad. Y por eso el primer título, o el primer efecto de conocer a Dios es que quienes lo conocen demuestran gran esfuerzo por Él. Eso llega a una conclusión, es a manera de pregunta: ¿por qué será que hay creyentes que no se esfuerzan por el Señor, por las cosas del Señor, si conocen acerca de Dios? ¿Ve? Eso está implicando entonces que conocen acerca de Dios, pero no están conociendo a Dios.
El segundo efecto es muy conectado, todos esos efectos conectados. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Él. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Él. Aquí quedamos, alcancé a mencionar este segundo efecto y les dejé el texto de Daniel, capítulo 2, ¿no? Que pueden leer todo el capítulo 2 de Daniel, pero había algunos versículos en particular. Levante la mano, ¿quién leyó Daniel capítulo 2? Ninguno. Y les dije que lo leyeran. Quienes conocen a Dios demuestran gran esfuerzo por Él. Y recuerda que hemos hablado, y aquí voy a hacer entre paréntesis, que hemos hablado acerca de la importancia de que posterior al culto dominical, lo que tenemos que hacer es que profundizar en lo que se nos ha enseñado durante ese domingo, ¿no? Que llegamos a nuestra casa, repasamos o empezamos en nuestra casa al otro día, que escribimos en la escuela dominical, que escribimos en el que es el Señor, en el culto de la exposición acerca del texto que se esté dando, para de esa manera alimentar. Y vuelvo y les insisto en esto, y no porque esté malo hacerlo, pero hermanos, dejen de estar viendo tanto sermón si no se está reteniendo nada, de tal manera que usted pueda poner en práctica eso que se está enseñando. De nada sirve usted hablar o enseñar o escuchar como con sin propósito alguno. El objetivo es que lo poco que nosotros estamos aprendiendo, eso quede bien afianzado en nuestra vida. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho escucha sermones, pues no aprende nada, por no decir, poco aprende, por no decir que nada. Y el objetivo es de que podamos profundizar incluso aún de manera contextualizada en aquello que nosotros estudiamos, tanto en la escuela dominical como estudiamos en el sermón bíblico. Ahora, note lo que dice el versículo 16 de Daniel capítulo 2. Dice: y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Estamos regresando un poco en el tiempo, porque recordemos un poco, es que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y dijo: necesito que me lo interpreten. Cuando los sabios le dijeron: ok, dinos el sueño, él dice: ese es el problema, se me olvidó. Pero para eso los contraté a ustedes. Ustedes deben saber todo lo que yo quiero saber, y si ustedes no me dicen cuál sueño fue y cuál es su interpretación, los mato a todos. Eso era el rey. Entonces Daniel, que había sido secuestrado, recordemos, cuando fue fueron llevados en el cautiverio babilónico, pues quedó ahí, y como eran muy inteligentes, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, pues entonces Daniel le dice: mire, está pasando esto, oremos al Señor. O Dios nos muestra o nos morimos todos. Entonces ahí está, ¿no? Dice el versículo 18: para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo está el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora hay que recordar
que no siempre el mensaje correcto que viene de parte de Dios es agradable a los oídos de las personas. Muchas veces el mensaje será molesto, como en otras consolador. Y en este caso, la interpretación del sueño traía un mensaje bastante contundente y confrontante, especialmente para el rey, porque el sueño significaba: tu reino se va a acabar. Imagínense de repente que está enojado porque no recuerda el sueño, nadie se lo puede decir, porque entonces, y ahora en la interpretación hay que decirle: pues ese es su sueño, tu imperio va a caer. Imagínense eso, sobre todo porque en los reyes de la antigüedad no estaba bien hacer enojar, dar un mensaje que hiciera enojar al rey o lo hiciera entristecer. Y aún así, independientemente de si la interpretación molestaría al rey o no, Daniel va y da la interpretación del sueño, pero observe sus palabras introductorias. Versículo 36. ¿Estamos ahí leyendo? Ok, Daniel capítulo 2, note el versículo 36. Dice: ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Note que Daniel no está minimizando la autoridad del rey de Babilonia, pero él deja en claro que él es un mensajero del Rey de Reyes y Señor de Señores, que él es un mensajero del Dios de todos los dioses. Es decir, Daniel no le va a dar miedo, sabe lo que va a decir, sabe lo que va a interpretar, pero lo hace con denuedo. Ahora, esto es producto de conocer al Señor. Cualquier persona diría: no, yo no le voy a decir eso al rey, no, que nos maten. Igual, o sea, que nos maten a todos, porque si le digo yo, me van a matar a mí solo. No, pues entonces que nos maten a todos. No. O dice dicho: Señor Dios, ¿de qué manera le puedo decir esto al rey, que no me mate? Para que no, él aún así va, pero note esa palabra: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y note el fruto de un mensaje correcto. Después de que le ha dado la interpretación, le ha dicho el sueño, y el rey va escuchando el sueño y dice: sí, eso fue lo que yo soñé. Y luego le da la interpretación, la terrible interpretación. Note lo que dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, la exposición correcta del mensaje de Dios siempre será olor de vida u olor de muerte. Es decir, cuando usted predica el evangelio o usted habla del evangelio, no siempre la gente se va a convertir, no siempre la gente lo va a seguir, pero qué bueno es que su mensaje esté conectado con su conocer a Dios, para que la gente, así no se convierta, puedan decir usted lo siguiente: yo odio a los creyentes, pero usted es un buen creyente, usted habla con verdad. La pregunta es: ¿eso dice la gente a su alrededor? ¿La gente puede dar testimonio de que lo que usted habla es correcto? De que cuando usted habla de Dios, la gente no va a estar pujando porque lo conocen, porque la conocen, porque saben cómo es en la cuadra, porque saben cómo es en el trabajo. Pero también está obviamente el hecho de la capacidad de darnos a conocer, de dar a conocer el mensaje del Señor, darnos a conocer con el mensaje del Señor. El punto es que, aunque, es decir, que el mensaje de Dios siempre será olor de vida para algunos, olor de muerte para otros, pero siempre su objetivo será la exaltación de la gloria de Dios, del santo nombre de Dios. Nabucodonosor no fue un convertido, aunque él, lo vemos por ejemplo en Daniel capítulo 4, proclamando unas verdades impresionantes. Ciro, rey de Persia, lo vemos hablando unas verdades impresionantes. Ninguno de los dos fue convertido. Pero por causa de lo que proclamaban los profetas, u hombres como Daniel, esos hombres podían reconocer el nombre del Señor. Lo mismo cuando nos encontramos en Daniel capítulo 3. Cuando eso lo estuvimos hablando hace 8 días, recuerda cuando salió el edicto de postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, y que quien no se postrara entonces iba ante los dioses de Babilonia, y quien no lo hiciera pues iba a ser metido en el horno de fuego. Y esos hombres
no temieron de hablar de parte del Señor y decir, no lo vamos a hacer por esto y por esto y por lo otro. Hay gente que puede llegar a decir, no, pero uno puede decir, yo lo adoro, pero de dientes para afuera, y por dentro uno adora verdaderamente al Señor. Usted por fuera puede decir, no, sí estoy de acuerdo para que su vida sea preservada, pero por dentro dice, no, mentiras. Eso es ser cobarde. Los hombres de Dios murieron desde la antigüedad y luego por los apóstoles y los creyentes del segundo y tercer siglo. Murieron por no callar la verdad. Y cuando ellos se iban, cuando de pronto aquí estaban persiguiendo y se iban para otra ciudad, no se iban porque no querían para esconderse y preservar la vida. Se iban para otra ciudad a seguir predicando el evangelio. A Policarpo, antes de entregarse, le dijeron, huye, vete de aquí, nos sirve mejor vivo que muerto, edificas más vivo que muerto. No obstante lo hizo, pero luego dijo, no, ya voy a enfrentarlo, voy a enfrentar la realidad, voy a decirle la verdad a ellos. Y bueno, les dijo la verdad y terminó quemado. Pero estuvieron siempre prestos a hablar la verdad. Esos hombres, cuando le dijeron, o se postran o nos quemamos, quémenos, porque exaltaron al Dios de los cielos. Así que Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran hombres que no escondían la cabeza, y no precisamente porque fueran temerarios. Ellos sabían lo que hacían, pues habían calculado el costo y estimado el riesgo. Ellos sabían que él le iba a pasar. Tenían perfecta conciencia de la consecuencia. Su actitud siempre fue exaltar el nombre del Señor, y sabían que Dios podía intervenir milagrosamente o no, y aún así, es decir, aún si Dios les hubiese dicho, hijos, no voy a hacer nada por preservar la vida, ellos aún así no hubiesen cedido a esos hombres, no hubiesen cedido al pecado, no hubiesen cedido a la presión del mundo. ¿Por qué? Porque quienes conocen a Dios, ¿qué demuestran? ¿Qué evidencian? Según la segunda, ¿qué evidencian? No, lo segundo, gran denuedo por Él, gran denuedo por Dios. Cuando Pablo en Efesios capítulo 6, él dice, oren por mí para que Dios me dé denuedo para dar a conocer el mensaje del Señor. Es decir, fuerza para predicarlo, fuerza para anunciarlo. Hermanos, el conocer al Señor, a pesar de nuestra timidez de pronto para hablar, el esfuerzo, el conocer al Señor nos va a ayudar a esforzarnos, hermano, para anteponernos incluso en contra de nuestra timidez y hablar del Señor. Y de eso debemos orar al Señor. Dios, ayúdame a poder conocerte más, pero también a demostrarlo, evidenciarlo a través de mi denuedo. Ahorita que estamos en pausa, pero hablando del evangelismo, y que hemos hablado acerca de la timidez para hablar, debemos orar al Señor. Pablo decía, oren por mí para que Dios me dé denuedo. Debemos orar por nosotros mismos para que Dios nos dé ese denuedo. Pero hermanos, eso obviamente va a surgir de la devoción, de la pasión por nuestro Señor. Eso va a ser producto de nuestro conocer a Dios. Eso me recuerda las palabras de los apóstoles, lo mencionábamos, ¿no? Ellos respetaban la ley, pero cuando les dijeron, no pueden volver a seguir predicando el evangelio, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Pablo, profeta, le dijeron, mira, ¿se acuerda de este profeta Agabo cuando se amarró? Cogió el cinto de Pablo, se amarró y dijo, así harán al dueño de este cinto. Y Pablo, note las palabras, Hechos 20:24, note lo que dice,
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Eso es producto de qué? De un hombre que conoce a Dios. Porque quienes conocen a Dios, ¿qué? ¿Cómo lo evidencian? ¿Qué evidencian? Gran denuedo por Él. No temen hablar, no quieren, oran al Señor, se ponen contra incluso su propia personalidad para hablar siempre del Señor. Este era precisamente el espíritu de Daniel y de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. No solamente el de ellos, sino el de todos los que conocen a Dios. Por tanto, aunque puede ocurrir que encuentren extremadamente difícil determinar el curso correcto de la acción que deben seguir, una vez que están seguros en Dios, lo encaran con decisión y firmeza. Y repito esto, quienes conocen a Dios, aunque puede ocurrir que encuentren extremadamente difícil determinar el curso correcto de la acción que deben seguir, una vez que están seguros en Dios, lo encaran la situación con decisión y firmeza. Es más, no les molesta que otros hijos de Dios no piensen como ellos ni los acompañen. Ellos están seguros de lo que deben hacer. Y cuando pienso en esto, pensaba en esto, decía, es parte de nuestra oración. Señor, que la desmotivación de otros no me desmotive a mí. Que la negligencia de otros no me desmotive. Al contrario, Señor, que pueda yo influenciar, motivar a otros con mi actuar. Ahora, de seguro, Ananías, Misael y Azarías no fueron los únicos judíos que se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor. De lo contrario, muchos que solamente hubiesen perecido en ello. Es decir, creo que ellos fueron el ejemplo y, ¿cómo se dice? Los que tuvieron que encabezar la lista de vamos a quemar a esta gente por no obedecer. Y gracias obviamente a lo que Dios hizo con Ananías, Misael y Azarías, al librarlos del fuego, pues se preservaron la vida de los demás. Pero quiso Dios dejarnos el ejemplo por medio de ellos. Por otro lado, hay que decir que ellos tampoco se pusieron a esperar si aparecía alguien que los apoyara, ¿no? Bueno, voy a hacer esto, pero preguntemos por ahí quién más no se va a postrar. Póstrense ante la imagen o los quemamos. Y ellos dijeron, no, simplemente no lo hacemos y punto. Y creo que tampoco les interesaba saberlo. ¿Por qué? Porque era la fe de ellos que estaba siendo probada. Ellos querían exaltar a aquel que los había reconocido, que les había dado esa fuerza, ese poder, esa fe. Independientemente de que otros tuviesen o no la misma convicción, y reitero, creo que los había, aún así estaban seguros de lo que a ellos les correspondía hacer y eso les bastaba. ¿Cuál es nuestro llamado como creyentes, hermanos? Pues que aun cuando muchos no evidencien este denuedo por Dios, debemos analizar nuestra vida y observar qué tanto denuedo hay en nosotros para con Él. También por medio de esta prueba podemos medir nuestro propio conocimiento de Dios. Pero no quiero que los 4 efectos de conocer a Dios no es cuál prefieres. Estoy hablando de esas 4 cosas que deben resaltarse en la vida de un creyente. La primera, se esfuerza por las cosas del Señor. La segunda, no teme hablar de Él. No teme dejar en grande el Señor, es decir, evidencia gran denuedo por Él. Eso es, no teme hablar del Señor. No teme presentarse como creyente. El tercero efecto de conocer a Dios es el siguiente:
quienes conocen a Dios saben de la grandeza de su reinado, poder y soberanía. Quienes conocen a Dios saben de la grandeza de su reinado, poder y soberanía. Pero este saben de la grandeza no es simplemente, y reitero acá, la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Este saber de la grandeza no es como objetivo simplemente una información, como uno puede decir, no, yo sé que Dios es soberano, pero detesto todo lo que hace, pero reniego de todo lo que Él hace. O sea, no es saber, sino hacia dónde me lleva este saber de la grandeza de su reinado, de su poder y su soberanía. Pudiésemos entonces decir que la consecuencia de este saber es la confianza y dependencia del Señor. Quienes conocen o quienes saben entonces de la grandeza de su reinado, poder y soberanía, manifiestan una dependencia, una confianza en el Señor. Que si bien es cierto que un hombre puede estar imperando y matando y deshaciendo, saben que por encima de todos ellos está el Señor. Lo vimos en la interpretación del sueño. Nabucodonosor, ¿qué dijo? Si no me lo interpretas, se mueren todos. O sea, tiene el poder para hacerlo. Pero Daniel, cuando interpreta el sueño, le dice: Daniel, Nabucodonosor, usted es rey de reyes, pero hay uno que está por encima de usted. Y eso es lo que le hacía, ¿qué? Tener confianza y dependencia del Señor. Note lo que dice Daniel, capítulo 4, versos 24 y 25, y luego leemos el capítulo 5, los versos 20 y 21. Daniel capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice: esta es mi interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Se acuerda que esto surge de cuando Nabucodonosor mira todos sus reinos y dice: todo esto es mío, yo hice todo esto, estos son mis logros? Y note lo que tiene que Daniel ir a decirle. No le tiembla la lengua para hacerlo. Uno, porque conoce a Dios y demuestra o evidencia grande nuevo por Él. Y dos, porque Daniel confía en lo que él sabe respecto a ¿qué? A la grandeza del reinado, poder y soberanía del Señor. En otras palabras, aunque en su momento Nabucodonosor es un gran rey, yo le sirvo a uno que está por encima de él. Mi temor más hacia Nabucodonosor es hacia Dios. Y viene esta interpretación. Luego pasemos al capítulo 5, verso 20 y 21, dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció, hablando de Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Está confirmando, porque Nabucodonosor está como narrando lo que ya ocurrió, porque Nabucodonosor, los versículos anteriores, él hace esa afirmación: definitivamente nosotros somos como nada ante Dios. Y él hace lo que bien
le parece, punto. Y Daniel está confirmando esas palabras. Esos son algunos textos del libro de Daniel que hacen referencia al poder soberano y a la verdad de aquel gran Dios que domina sobre todas las cosas y asuntos de esta tierra. Esos textos nos muestran a un Dios soberano que es rey sobre todo y que si bien hace manifiestos los actos de misericordia para con su pueblo, también da a conocer sus actos de juicio, tanto para con los individuos como para con las naciones, de tal manera que siempre Él hace según su propia voluntad. Que nada hay que se escape fuera de su poder. No podemos decir cosas como, Dios iba a hacer esto, pero no lo dejó el diablo, no le permitimos nosotros, o por culpa de nosotros no lo pudo hacer. Y es cierto que hay algo que llama la responsabilidad humana. Pero jamás el actuar soberano de Dios está limitado a la responsabilidad humana. Es decir, que si bien es cierto, hermanos, hay cosas que pueden pasar por culpa o causa nuestra, al final fue porque Dios lo permitió. Es decir, Dios, y no porque le tocó permitirlo, porque algunos sectores evangélicos hacen referencia a que hay cosas que Dios permitió porque le tocó, porque Él no podía hacer nada más. No, cosas que Dios ha permitido porque son producto, consecuencia de las acciones de los hombres, es porque eso es parte de su decreto, es parte de su actuar soberano. Teólogos y eruditos han llegado a afirmar que quizás no haya en toda la Biblia una presentación más vívida y sostenida la multiforme realidad de la soberanía de Dios que en el libro de Daniel. Sobre todo por cómo conecta, ¿no? Ahora, es interesante porque todo eso que se obra tiene un objetivo asombroso. Uno diría, ¿por qué Israel terminó secuestrado, o más bien esclavizado por Egipto? ¿Por qué no por otro? Es que Egipto era la nación poderosa de aquel entonces, y al humillar a Egipto, eso quedaría marcado por toda la historia. Que se hubiese humillado a un pueblito por ahí, común y corriente, la gente hubiese dicho, no, pero es que ese pueblo, ¿quién no lo ha vencido? Si Israel hubiese vencido a un pueblo que muchos han vencido, hubiese dicho, pues cualquiera vence a los de Ai. Pero hablar de Egipto, una nación poderosa, al vencerlo, al humillarlo, al derrocarlo, todo el mundo quedó hablando. Ahora llega Babilonia. Y empieza con Babilonia el asunto, una nación poderosa. Y mediante profecía viene y Daniel viene diciéndole, va a pasar esto, va a pasar esto. Y luego quien lo va a derrocar, que es Ciro, se da cuenta que él lo va a hacer, pero porque hay un Dios que ya 100 años antes ha hablado acerca de él y le está dando toda la vía libre para actuar. Así que Ciro, aunque no es creyente, dice, este Dios de ellos es respetable. Es el mismo Dios que derrotó a los egipcios, es el mismo Dios que está humillando a los babilonios. Así que yo voy a respetarlo y más bien voy a estar a favor de él que en contra de él. Palabra más, palabra menos. Al observar cómo el poder y el esplendor del imperio babilónico había humillado a Jerusalén, humanamente se pudiese pensar que frente a la posibilidad de futuros imperios mundiales de mayor poder conquistador, la nación de Israel siempre sería humillada. Pero ante esto, el libro de Daniel ofrece un maravilloso recordatorio de que el Dios de Israel es Rey de Reyes y Señor de Señores, y por ello el cielo gobierna. Pastor, ¿y qué pasó con Roma? Bueno, empecemos que quienes mataban al Señor fueron los judíos y los romanos. ¿Qué pasó con Judea? Quemada en el año 70. ¿Qué pasó con Roma? Venía así y fue finalmente derrocada. Imperio, es decir, Dios se venga de los judíos, pero también actúa en contra de los romanos. ¿Por qué? Porque ambos terminaron humillando al Señor. Y así mismo le ha pasado. Todos esos hombres que a través de los tiempos, muchos han dicho con diferentes palabras, el cristianismo va a desaparecer, yo voy a desaparecer del cristianismo. Ellos se mueren y el cristianismo
sigue aquí presente. Cristo sigue reinando. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, sigue imperando. Y cuando sea el día del juicio, el Señor se burlará de ellos, se reirá de ellos. Así que el libro de Daniel, note cómo nos recuerda que la poderosa mano de Dios siempre ha estado y estará en la historia de la humanidad, rigiendo en todo momento. Por otro lado, el libro de Daniel también nos enseña que la historia humana, además de ser la manifestación de su decreto soberano, es también el desarrollo de su plan eterno, en donde el reino que ha de triunfar en última instancia es el reino de Dios, la gran roca que aplasta a todos esos reinos. Y por eso hay una verdad central y absoluta que mantuvo firme y lleno de confianza a Daniel y a sus tres amigos. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Punto. Esa gran verdad que se mantuvo. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Se le enseñó a Nabucodonosor en los capítulos 2 y 4. Fue la base de la confianza de sus amigos al desafiar la autoridad en el capítulo 3. Fue la que Nabucodonosor reconoció en el capítulo 4, versículos 34 al 37. Se le enseñó al rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, en el capítulo 5. Fue la base de las oraciones de Daniel en los capítulos 2 y luego en el capítulo 9, ya en el reinado de Darío. Fue la base de su confianza para desafiar las leyes contrarias a su fe en los reinos babilónicos y luego medo-persas, capítulo 1 y 6. Y fue lo que siempre formó la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, capítulo 4, 7, 8, 10, 11 y 12. ¿Cuál? El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Así que quienes conocen a Dios saben de la grandeza de su poder, su reinado y soberanía. Pero ¿por qué lo saben? ¿O con qué propósito lo saben? Para confiar y depender de Él. Yo sé que cuando suben reinados o presidentes, uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Ojalá suba este, porque si no sube este, va a pasar esto, va a pasar aquello. Al final nada va a salirse de las manos del Señor. Y las naciones reciben los gobernantes que se merecen. Oh, llegó un mal gobernante. Colombia no se merece eso. Colombia merece estar esclavizada. Merece estar en ruina. Merece que se abra un hueco y caiga y quede hundida ahí. Eso se merece. Esto es una nación pecadora, idólatra, entregada a la ideología, al feminismo, al satanismo, a la brujería, a la mentira, al alcoholismo, prostitución. ¿Nos merecemos un buen gobernante? No. Lo bueno que recibamos, estoy seguro que lo bueno que recibe este país es por causa de los hijos de Dios. Y pues no podemos detener el castigo. Nos pasa a veces como a Habacuc orando por Jerusalén. Señor, no la castigues, mira qué van a decir. Lo siento, Habacuc, ya el decreto está. Punto. Bueno. Entonces, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque los campos no hay mantenimiento, las ovejas se han quitado de la manada. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano. Eso sí, sigamos orando al Señor, pero siempre confiando en qué cosa, en la grandeza del señorío y del poder de nuestro Dios, mis amados hermanos. A eso nos lleva el poder tener esas son parte de las evidencias. Entraremos en una cuarta, pero para la próxima enseñanza. ¿Qué hemos visto entonces? Que quienes conocen a Dios, ¿qué hace? Primero, se esfuerzan, ¿verdad? Muestran gran esfuerzo por el Señor. Segundo, quienes conocen a Dios, evidencian gran denuedo por Él. Y tercero, así es. Bueno, yo quisiera, para que quede bien claro, de pronto clarificar esto. Quienes conocen a Dios saben y confían en la grandeza de su reinado, poder y soberanía, para que quede bien exacta este tercer efecto. El 3, sí. Quienes conocen a Dios saben y confían
en la grandeza de su reinado, poder y soberanía. La cuarta que estaremos estudiando es: quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento y paz en Dios. Esa será la cuarta que estaremos viendo. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento y paz en Dios. Vamos a ver, ¿alguien tiene algún aporte, pregunta al respecto? Bien pueda hacerlo. Y paz en Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí un momentico y retomamos en minutos.